Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta octava semana de nuestro módulo de tratamiento de datos y azar. Vamos a compartir pantalla y aquí tenemos un archivo de presentación. Dice, módulo tratamiento de datos y azar, semana número 8. Estamos ubicados en la unidad número 1. Es la última parte de esta unidad número 1 y es el punto 1.3.1, la sección B, que lleva el título de Análisis de modelos probabilísticos especiales. Estamos en CONALEP Monclova y mi nombre es Raúl Campos Posada. Vamos a ver dónde vamos en nuestro temario general. Aquí estamos viendo todos los puntos de nuestro temario, la distribución en las semanas y estamos ubicados en la octava semana, que es con la que damos por terminado esta unidad número 1. Estamos prácticamente en la mitad de nuestro semestre y para esta semana tenemos 3 puntos por ver. Son 3 diferentes distribuciones. La primera distribución se llama distribución de Poisson. La segunda distribución se llama distribución hipergeométrica y la tercera distribución se llama distribución geométrica. ¿Qué será la distribución de Poisson? Pues vamos a verlo desde el principio. La distribución de Poisson lleva su nombre por un matemático francés de nombre Poisson que presentó en 1837 esta distribución, que es una variante de la distribución binomial. Dice, esta distribución se utiliza para determinar, por ejemplo, cuántos empleados de caja son necesarios para mantener el tiempo de espera en una fila en una fila a niveles específicos. ¿Cuántas cajas yo voy a poner en HEB? De acuerdo a que no haya más de 5 o 7 clientes por caja. Si es un HEB, un mercado muy grande, si es una tienda de la esquina, ¿cuántas cajas voy a poner? O si es un banco, ¿cuántas cajas voy a poner de acuerdo a la frecuencia de clientes que haya en ese momento? Otro de los ejemplos, ¿cuántas líneas telefónicas son necesarias para evitar que el sistema se sobrecargue? Y muchas otras aplicaciones prácticas? ¿Cuántas líneas telefónicas son necesarias para atender? Bueno, esos son los ejemplos de la distribución de Poisson. La distribución de Poisson está dada por una fórmula. Esta fórmula parece complicada, pero realmente no lo es, donde la probabilidad de X, que X es X aciertos, y mu, que es una letra griega, mu es la media del número de veces que ocurre un suceso en determinado intervalo. Y la E es un logaritmo natural que es más o menos 2.7. Es un número constante, la constante E. Y X es el número de aciertos por unidad. Normalmente es por una unidad de tiempo. Esta fórmula, aquí estamos viendo que la mu, la letra griega mu, es la media del número de veces que ocurre un suceso en un determinado tiempo. La E, que es una cantidad constante, es 2.71. Y las X mayúscula es el número de aciertos por unidad, normalmente en una unidad de tiempo. Bueno, esa es la fórmula, parece complicado, va a verse muy sencilla en los ejemplos. Ejemplo, en una fábrica de pantallas, o sea, de televisores,
En una fábrica de televisores se sabe que la máquina de construcción automática, una máquina, voy a suponer una máquina robótica por decir algo, tiene en promedio 2 televisiones defectuosas por semana. Quiere decir que cada semana de producción, 2 televisiones tienen algún defecto. ¿Cuál día va a salir el defecto? No sabemos, pero en el lapso de una semana, la producción genera 2 televisiones con defecto. Entonces nos hacen 2 preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad que en una semana se produzcan 3 pantallas defectuosas? Si en promedio tiene 2, ¿qué probabilidad hay que haya 3? Y la otra pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que se produzca solamente una pantalla defectuosa a la semana? Entonces, tenemos una máquina que produce televisores y con esa máquina que produce televisores, de 2 televisores defectuosos por semana, vamos a hacer 2 problemas o 2 ejemplos. Una para 3 pantallas defectuosas a la semana y otra para una pantalla defectuosa a la semana. ¿Cómo sería esto? Aquí estamos poniendo en la parte de abajo lo que es la descripción del problema con el primer inciso donde son 3 pantallas defectuosas y ahora vamos a resolverlo. Dice, en este caso la variable X es la producción de televisión, la producción de televisores descompuestos o defectuosos. Dice aquí, el número de sucesos para la primera pregunta es una media de 2. Dice que son 2 televisores. Es una media, es el promedio de 2 televisores por semana defectuosos. Por lo tanto, como es una media, es una mu igual a 2. Dice, el número de sucesos para el primer cuestionamiento es mu igual a 2 pantallas defectuosas a la semana. Y X es el número buscado. En este caso, estamos buscando 3 pantallas defectuosas a la semana. Entonces aquí tenemos 2 datos. Mu, 2, X, 3. 2 son 2 pantallas defectuosas a la semana y 3 es porque lo que nos están preguntando para ver qué probabilidad hay. Seguimos. Si aplicamos la fórmula que tenemos aquí y sustituimos los valores donde mu, x son las únicas 2 variables, mu y x. La e, recordemos que es una constante. Entonces vamos a sustituir los valores. Y aquí tenemos Px, que es P3, la probabilidad de 3 televisores defectuosos es mu 2 a la x3 multiplicado por e, que es 2.7, a la menos mu 2 dividido entre x factorial, que es 3 factorial. Por lo tanto, 2 al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8. Un 8. La e, 2.7, elevada a la menos 2, dividido entre 3 factorial, que es 3 por 2, 6, por 1, 6. Y ese, si hacemos las operaciones, nos va a salir a punto 18. Punto 18. ¿Qué es el punto 18? Es la probabilidad de tener 3 pantallas defectuosas por semana. Punto 18. Ahora vamos a volver al problema original, pero con la segunda pregunta, donde x va a ser igual a 1
y la mu sigue siendo 2. Por lo tanto, dice, para el segundo cuestionamiento, lo que se quiere saber es la probabilidad de que se produzcan menos pantallas defectuosas que la media. Y si la media es 2, pues X nada más puede ser una. Entonces la X es igual a 1 y la mu sigue siendo 2. Por lo tanto, vamos a sustituir en la fórmula y nos quedaría 2 a la 1, que es mu a la X, multiplicado por E a la menos mu, que es menos 2, dividido entre X factorial, lo que sería 2 multiplicado por 2.7 a la menos 2 sobre 6, que es 0.27. 0.27. Vean aquí que en el primer pregunta, si nos regresamos, la primer pregunta era punto 18, tener 3 pantallas defectuosas. Y con una pantalla defectuosa tenemos punto 2. Por lo tanto, es más probable que se obtenga una pantalla defectuosa a que sean 3 pantallas defectuosas. Recordemos que el promedio es 2, pero es un poquito más probable que sea solamente 1 a que sean 3. Entonces, con estas fórmulas podemos ver qué distribución sigue. Ahora vamos a pasar a la segunda distribución. Distribución hipergeométrica. Vamos a ver qué significa esto. Dice, una distribución hipergeométrica es un modelo matemático que describe la probabilidad de obtener, aquí viene lo importante, cierto número de éxitos en una muestra de tamaño fijo. Cierto número de éxitos en una muestra fija, tomada de una población finita, y ahí viene algo muy importante, sin reemplazo, sin reemplazo. Vamos a ver qué sería esto. Vamos a ver un ejemplo. Para entenderlo mejor, imagina que tienes una población compuesta de 2 tipos de elementos, pelotas rojas y pelotas azules. Si quieres saber la probabilidad de obtener cierta cantidad de un color específico de una muestra sin reemplazo, se utilizaría la distribución hipergeométrica. Vamos a ver un ejemplo. Aquí quiero describir el ejemplo y luego lo vamos a ver en un video. Dice, una compañía contrata o emplea 800 hombres menores de 55 años. Son 800 hombres menores de 55 años. Dice, suponiendo que el 30% tienen principios de una enfermedad, no están enfermos, pero tienen mucho riesgo de contraer esa enfermedad. Si 10 hombres son analizados de ese principio de enfermedad, 10 de esos 800, agarramos 10 hombres de esos 800 y tenemos un 30% de encontrar un hombre con esa enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que solo un hombre tenga ese principio de enfermedad? Ese principio de enfermedad, le voy a llamar portadores de un marcador de cromosoma. Ese es el
portador de un principio, de un marcador de cromosoma, es muy probable que después desarrollen una enfermedad. Si tienen algo en un cromosoma, después van a desarrollar una enfermedad. ¿Qué enfermedad? Se llama hipertensión. Entonces, el marcador, voy a regresar, el marcador del cromosoma nos sirve para saber que en un futuro es muy probable que esa persona tenga la enfermedad de la hipertensión. Bueno, ¿cuál es la probabilidad que si yo saco 10 hombres de esos 800, solamente uno tenga ese principio de enfermedad? Vamos a ver cómo sería en un video. Una compañía emplea a 800 hombres menores de 55 años, suponiendo que el 30% son portadores de un marcador en el cromosoma Y, que indica un riesgo incrementado de presentar hipertensión. Si 10 hombres son analizados para el marcador, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente un hombre tenga el marcador? Vamos a resolver este problema utilizando la función de probabilidad para la distribución hipergeométrica. ¿Por qué vamos a realizar esto? El experimento va a consistir que de 800 hombres, que son nuestra población total, vamos a tomar 10 de ellos y vamos a analizar la presencia o ausencia del marcador en el cromosoma Y con una probabilidad del 30% o bien de 0.3. Sin embargo, vamos a notar lo siguiente. Al analizar el primer hombre, ya sea que tenga o no tenga el marcador, va a modificar esa probabilidad. Pues, si tenemos un hombre que tenga el marcador, cuando evaluemos el segundo, vamos a tener 799 hombres y la probabilidad del 30% se va a ver modificada. Es decir, tenemos un experimento sin reemplazo. Cada que examinemos un hombre vamos a ir descartando una persona de la población total. Por esto utilizamos una distribución hipergeométrica. Nuestra población total N es 800. La muestra que vamos a tomar es de 10. K, que simboliza el número de casos de éxito, en este caso va a ser los portadores del marcador son el 30% de 800, que es 240, y nuestra variable aleatoria X va a tomar el valor de 1, pues la pregunta nos pide la probabilidad de que exactamente un hombre tenga el marcador. Entonces, la función de probabilidad para la distribución hipergeométrica es igual a K combinación X, que son todas las combinaciones posibles de éxitos que podemos tomar, por las combinaciones de fracasos, N menos K, combinación N minúscula menos X, entre el total. La N total, combinación N minúscula, que es nuestra muestra. Sustituimos datos. Primero tenemos 240, combinación 1, por 560, combinación 9, entre 800, combinación 10. Ponemos estas operaciones y nos da un resultado de 0.12. Es decir, la probabilidad de que exactamente un hombre de entre 10 que tomemos tenga un marcador es igual a 0.12. Ahora vamos a pasar a la segunda distribución, perdón, a la siguiente distribución, que es la distribución geométrica. Vamos a ver de qué habla esto. Dice, esta distribución geométrica está basada en los ensayos de Bernoulli, que es la que se obtiene solamente éxito o fracaso como resultado. Los eventos considerados en los experimentos deben de ser independientes. La probabilidad de éxito debe ser constante en todos los intentos. Hay dos posibilidades: repeticiones necesarias para obtener un éxito. ¿Cuántas veces tenemos que hacer el experimento para obtener un éxito? Y la segunda, número de fracasos o de fallos necesarios para obtener un éxito. Fórmula. Aquí tenemos la fórmula. La siguiente forma de distribución geométrica para modelar el número de fracasos hasta obtener el primer éxito. Dice aquí, 1 menos P elevado a X menos 1 multiplicado por P. Vamos a ver qué es P y vamos a ver qué es X. Dice, esto nos dice cuántos fracasos hay que esperar para tener un éxito. En cualquier caso, la secuencia de probabilidades
es una secuencia geométrica. Veamos la fórmula en un ejemplo. Ejemplo. Supongamos que la probabilidad de que un componente informático sea defectuoso es 0.02, el 2%, 0.02. Los componentes se seleccionan aleatoriamente. Encuentra la probabilidad de que el primer defecto sea en el séptimo componente probado. El primer defecto lo encontremos en el séptimo. Entonces, aquí tenemos la probabilidad, 0.2, 2%, y también tenemos el valor de X, que es el 7 del séptimo componente probado. Ya tenemos los dos valores. Ahora la pregunta dice, ¿cuántos componentes hay que esperar hasta que se encuentre uno defectuoso? Y aquí tenemos la fórmula. Dice, el X es el número de componentes de computadora probados hasta que se encuentre el primer defecto. Y la fórmula aquí la tenemos, que es la que ya dijimos. Por ejemplo, entonces la respuesta sería 1, el 1, menos P, que P es 0.02, elevado a la X, que es 7, 7 menos 1, aquí está 7 menos 1, multiplicado por P. Entonces va a quedar 1 menos 0.02 elevado a la 6 multiplicado por 0.02. Y si hacemos las operaciones nos va a arrojar 0.01. Quiere decir que el 0.01 es la probabilidad de que el séptimo computadora va a ser defectuosa. Dice, la probabilidad de que el séptimo componente sea el primer defectuoso es 0.01. Entonces, esto se va a graficar de la siguiente manera. Veamos aquí que aquí en esta parte es el primer defectuoso, 0.02. Esa es la probabilidad que ya nos dijo el mismo enunciado, 0.02. Pero vean de que el 2 sea el primer defectuoso, la probabilidad es más baja. Y la siguiente es más baja. Si vamos al resultado del último, que fue el séptimo, 0.0177, pues aquí lo vamos a ver. El séptimo, 2, 4, 6, 7. Aquí está el séptimo, que es 0.0177. 0.0177, que corresponde al problema que acabamos de resolver. Pero vean cómo esta gráfica va decreciendo conforme se va incrementando el número de intentos. Dice aquí, el eje Y contiene la probabilidad de X, donde X es el número de componentes probados. Y el eje, dice, se observa que las probabilidades disminuyen al incremento de X. Y vean cómo las probabilidades cada vez son más bajas. Y a esta gráfica que va decrementándose se llama progresión geométrica. Progresión geométrica. Y con eso, mis queridos jóvenes, estamos llegando a la tarea semanal número 8. Dice, recuerda que en un caso de distribución binomial, el experimento solo puede tener dos resultados. Dice, en un taller, el 3% de las piezas tiene un defecto. 3%. Significa 3% que de 100 piezas,
va a haber 3 defectuosas. De 100 piezas, 3 defectuosas. Calcular la probabilidad de que en una muestra de 15 piezas se encuentren 5 defectuosas. Eso ya lo vimos en la presentación del día de hoy. Y también tenemos la práctica semanal, una actividad que también está relacionado con productos defectuosos. Estos cálculos matemáticos son muy utilizados en la industria. Y con eso, mis queridos jóvenes, les quiero dar las gracias por este video número 8, sesión número 8 de nuestro módulo de tratamiento de datos y azar. Hagamos las prácticas, hagamos las tareas semanales, entreguémoslas en tiempo para poder acreditar una buena módulo de tratamiento de datos y azar. Muchas gracias a todos.